Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por hacer parte de este video, por entrar a este video. Te invito que si te llamó la atención el título que leíste, pronto es un tema que te interese, te quedes hasta el final para que conozcas la profundidad de este mensaje, para que conozcas todos los detalles y pueda ser de bendición para tu vida. Eh, ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos experimentado momentos difíciles, momentos que son duros para nuestra vida, pero que en algún momento esos momentos han pasado y nos hemos logrado levantar? Hemos pasado por dificultades, pero nos ponemos de pie y seguimos adelante. Esta es una cualidad, digamos que casi que todo el mundo la tiene, pero digamos que a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces es difícil. Entonces es sobre esto que quiero hablarte el día de hoy, sobre la resiliencia. Y por eso te invito a que te quedes hasta el final para que puedas conocer todo sobre lo que es la resiliencia. Nosotros somos comunidad de restauración empresarial cristiana internacional. Somos una comunidad que integra diferentes áreas del ser para llevar mensajes de bendición para tu vida. Así que te invito a que te suscribas a este canal si te interesan estos temas para que hagas parte de esta comunidad. Familia, para comenzar yo le invito a que allí donde usted está pueda inclinar su rostro para que hagamos una pequeña oración y dar inicio a este mensaje. Digámosle, amado Dios, muchísimas gracias por poder abrir nuestros ojos hoy, porque podemos enfrentar un nuevo día, porque podemos realizar cada una de nuestras actividades. Te pido que te quedes con nosotros durante este tiempo que estamos escuchando este mensaje, que podamos tener nuestro corazón y nuestros oídos abiertos a entender, a aplicar y a comprender este mensaje que hoy tú tienes preparado para nosotros. Permite que sea bendición para las personas que están escuchando esto, que pueda impactar sus vidas y que aún sea el mensaje que de pronto ellos están esperando para seguir creciendo en sus diferentes áreas. Amén y amén. Bueno, familia, entonces vamos a hablar un poco sobre la resiliencia y quiero hacerle un poco o en primera instancia unas preguntas, y es cómo enfrentamos nosotros los eventos difíciles que en ocasiones cambian nuestra vida. Con buena cara, con mala cara, ¿cómo enfrentamos esos eventos? ¿Cómo reaccionamos ante los eventos traumáticos como por ejemplo la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo importante o que nos generaba un buen ingreso económico? De pronto una enfermedad difícil, puede ser una enfermedad física, una enfermedad mental. ¿Cómo tomamos de pronto esas situaciones que en ocasiones no esperamos y que aparecen en un momento dado en nuestra vida sin ninguna razón y sin antelación? Generalmente las personas logran adaptarse con el tiempo a este tipo de situaciones y que de pronto son difíciles y que cambian drásticamente la vida de un individuo y que aumentan de pronto el estrés o el grado de tensión que pueden tener en su vida. Pero ¿no les pasa que a veces cuando tenemos o cuando vivimos estas situaciones nos preguntamos como de pronto que vemos una persona que puede hacer las cosas diferentes y decimos, pero ¿cómo pudo esta persona superar eso? De pronto vive una situación muy difícil y uno dice, ¿cómo esta persona pudo pasar eso y seguir con su vida como si no hubiese pasado? Y decimos, no, yo no podría hacer eso. O de pronto nos preguntamos, si él pudo superar eso que fue tan difícil, ¿por qué yo no puedo superar de pronto esto? Que de pronto no es tan grande, no es tan difícil, o que puede ser similar, pero sentimos que no tenemos las herramientas para superarlo. Y a veces la vida nos pone pruebas, nos planta situaciones que superan nuestras capacidades. Por ejemplo, situaciones como fracasar en un sueño que anhelábamos tanto tener o que habíamos luchado durante tanto tiempo en nuestra vida porque queríamos conseguir eso y fracasamos. O de pronto diferentes problemas económicos que llegan a nuestra vida en momentos de crisis muy fuertes. O un ejemplo que de pronto es más común para todos, el vivir una pandemia. Es un momento que todos vivimos y que fue muy reciente, que cambió drásticamente la vida de absolutamente todo el mundo, en la forma en cómo se hacen las cosas, en la forma en la que interactuamos con los otros y que nadie esperaba.
Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que no nos cuestionemos realmente si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para hacer frente a esos problemas y continuar hacia adelante, ¿verdad? Y podríamos enfrentarnos a estas situaciones de diferentes maneras o de dos maneras principalmente. Dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado y que no podemos y quedarnos allí llorando, o sobreponernos, salir más fortalecidos de esas situaciones y decir, voy a seguir adelante, me voy a levantar, aunque me cueste, aunque me duela, aunque sea difícil, pero voy a seguir adelante y apostar por la resiliencia. Pero para entender un poco más este tema, tenemos que saber qué es lo que es la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es este término que de pronto a veces escuchamos que se vuelve muy común? No, hay que ser resilientes, esto, lo otro, pero no conocemos realmente qué es eso. Y resulta que el término de resiliencia fue como adoptado desde el campo de la física y se usa esta palabra para hablar de los materiales que pueden resistir un impacto muy grande y recuperar su estado original cuando termina esa presión a la cual fueron sometidos. Y esto me parece muy interesante porque yo siempre había escuchado el término de resiliencia, pero desde el ámbito psicológico. Y cuando yo escuché que viene realmente del campo de la física y cómo es que se utiliza realmente este término, dije, ok, cuando nosotros decimos voy a ser más resiliente, es decir, que voy a, aunque me apresionen y que me lleguen cosas demasiado fuertes a mi vida que me aplastan, soy capaz de volver a mi forma original y de soportar toda esa presión a la que fui sometida antes. Entonces, según la definición de la Real Academia Española, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero desde el ámbito psicológico claramente añadimos una pequeña cosita que le hace como darle más valor a esta definición. Y es que no solamente gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones que son potencialmente traumáticas en nuestra vida, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Entonces, no solamente yo soy capaz de afrontar esta situación que es difícil, de yo tal vez buscar una solución, de yo enfrentarme a ella, sino que también después de que pase ese momento difícil, yo puedo decir, aprendí esto, cambié esto para mejor, crecí un poco más de esta situación. Ahora, no sé, soy mejor persona, soy mejor profesional, soy mejor papá, soy mejor amigo, hijo y en todas las situaciones que nos pueden presentar. Entonces, ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta situaciones difíciles o angustiantes, sino que el dolor emocional y la tristeza que trae una situación difícil a nuestra vida son comunes. Y en las personas que han vivido o han sufrido grandes adversidades y traumas en la vida, pues estas emociones, este dolor, esta tristeza es normal. Pero el camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de obstáculos y esto hace que no sea fácil uno decir me voy a levantar después de haber, por ejemplo, perdido a un ser querido. No es fácil uno decir no, voy a seguir adelante, voy a seguir haciendo mis cosas porque duele, porque genera tristeza, porque genera angustia, genera muchísimos cambios en nuestra vida. Pero el decir, después de vivir esa experiencia, seguir adelante, poder sobreponerme a esas emociones y decir, después de que perdí a esta persona, aprendí la importancia de apreciar cada momento con cada persona. Y que eso haga un cambio, una transformación en nuestra vida. Esa es la importancia de la resiliencia. Eso es ser resiliente. La resiliencia entonces no es una capacidad que la gente tiene o no tiene. Nosotros decimos, es que usted es una persona resiliente. No, es que esta no es tan resiliente. No, esto incluye conductas, pensamientos, acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Es decir que sí, puede que algunas personas sean más fácil después de vivir una situación difícil levantarse y seguir, para otras es un poco más complicado porque de pronto son más emocionales, son más sensibles, entonces les cuesta un poco más. Pero eso no quiere decir que entonces no van a tener esta capacidad o sí la van a tener. No, quiere decir que
hay que trabajar tal vez un poco más en esas conductas, en esos pensamientos, en esas acciones que estoy haciendo al momento de tener una situación difícil, al momento de vivir una experiencia un poco traumática y difícil y dura. De pronto para otras personas ya han construido esas herramientas, ya han trabajado eso, entonces les es mucho más fácil. Esa es la diferencia. Y lo que pasa con la resiliencia es que muchas personas tal vez son han estado más en contacto con esto. Entonces sus padres ya han tenido experiencias difíciles que los ha hecho crecer, que los ha hecho ser más resilientes. Entonces han tenido esa oportunidad de visibilizar a una persona que es de esta forma, que le da ese aprendizaje, entonces lo adquieren y lo adoptan para ellos y es mucho más fácil desarrollar esas habilidades que para una persona que de pronto no tiene ese ejemplo a seguir. La resiliencia entonces implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. ¿Cómo así esto, Sara? Es decir, que las personas resilientes no solamente son capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que también van un paso más allá y utilizan esas situaciones difíciles para crecer y para desarrollar su máximo potencial. Es decir, que no me limito solamente a sobrellevar este dolor, a sobrellevar esta angustia, sino que me permito hacer de esa situación un aprendizaje y desarrollar mi máximo potencial a partir de eso. Entonces, ¿qué enseñanza le puedo sacar a esta crisis económica, por ejemplo? Que me haga ser mejor persona, que me haga tener mi mejor potencial después de yo dejar de vivir esta etapa. Eso es la importancia de la resiliencia. Pero entonces, ¿cómo puedo ser más resiliente? Recordemos que ser resiliente no se trata de tenerlo o no, todos lo tenemos, algunos de pronto en un nivel más alto que otros, pero entonces por eso la pregunta de ahí, ¿cómo puedo ser más resiliente? ¿Cómo puedo desarrollar de pronto esas habilidades para enfrentarme mejor a las adversidades y salir victoriosa y salir con un potencial más alto, con un aprendizaje? Hay personas que son resilientes porque han tenido esa figura, un modelo de alguien que les ha enseñado cómo transitar este camino. Algunas por sí solas han aprendido a sobreponerse a las dificultades y a aprender de ellas, pero siempre hay cosas que podemos hacer para mejorar. Entonces yo les invito a que ustedes, algunos de los puntos que les voy a leer son 4 puntos que me parecen sumamente importantes. Hay muchísimas herramientas, hay muchísimos factores, hábitos y creencias que podemos adaptar en nuestra vida para generar mayor resiliencia, pero yo le quise traer 4 puntos que me parece que los resumen bastante bien, que son importantes, que podamos tenerlos presentes en nuestra vida. Así que yo le invito a que cuando usted los escuche y usted ya, si se considera una persona resiliente, entonces usted haga como un pequeño checklist de lo que ya tiene y de lo que le falta para que pueda empezar a trabajar. Y si usted considera que no es muy resiliente, entonces pueda tomar apunte de estos puntos que yo le voy a dar y empezar a trabajar en ellos. El primer punto de cómo podemos ser más resilientes es: conoce tu potencial y tus limitaciones. Este punto es sumamente importante porque cuando nosotros tenemos este autoconocimiento, que es fundamental para nosotros saber cuáles son nuestras principales fortalezas y debilidades, pues nos permite conocer de pronto esos limitantes, esos defectos o de pronto esas cosas que tenemos que trabajar más en nosotros para alcanzar esos objetivos. Y asimismo podemos trazarnos esas metas y esos objetivos mucho más realistas, que podamos nosotros tener en cuenta nuestras necesidades y nuestros sueños. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros planteamos sueños demasiado altos o ni siquiera porque sean demasiado altos, sino porque decimos, mi sueño es poder hablarle a muchas personas sobre este tema que me parece súper importante, que todo el mundo aprenda sobre él. Pero al evaluar nuestras habilidades y fortalezas, nos damos cuenta que tenemos un limitante muy grande, que es que nos cuesta hablar en público. Entonces, ¿cómo podemos realmente decir, bueno, voy a alcanzar este sueño que ya tengo propuesto, pero tenemos esa limitación tan grande? Cuando yo conozco mis limitaciones y mis dificultades, entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero alcanzar ese sueño, voy a trabajar más en este, aunque me cueste, o que sea difícil, o que me saque de mi zona de confort, aunque
me duela, aunque me genere muchas situaciones difíciles para yo lograr ese sueño, voy a seguir trabajando. Porque yo sé que es un limitante que tengo que esforzarme aún más y voy a alcanzar ese sueño. Pero si yo no sé, yo no conozco ese limitante, entonces muy probablemente el primer intento de yo alcanzar ese sueño y ver que no se da, que es muy difícil, que es inalcanzable, entonces me rindo. Digo, no, es que hay muchas dificultades, hay muchas piedras en el camino, no se puede, es muy difícil y renunciamos. Entonces, cuando conocemos nuestras potencialidades y nuestras limitaciones, podemos empezar a trabajar en saber cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros sueños, qué cosas tengo, cuáles son mis recursos que disponemos para conseguir esas cosas y trabajar mucho mejor para saber en qué aspectos tengo que esforzarme mucho más. El segundo punto es ser consciente de tu presente. Y este punto me parece sumamente fundamental porque en ocasiones nos quedamos pegados al pasado y en los recuerdos dolorosos de las situaciones. Y recordamos esos momentos difíciles que tuvimos y nos quedamos allí tal vez sumándonos la herida y recordando el pasado o incluso recordando de pronto los momentos felices del pasado que tuvimos. Que antes cuando el pan costaba 100 pesos y cosas así, ¿no? Y nos aferramos mucho al pasado y otras personas nos vamos al futuro en lo que queremos lograr, en lo que queremos hacer y nos quedamos allá en los días que ya vienen, pero nos olvidamos, se nos olvida nuestro presente, nuestro día a día, el día que estamos viviendo hoy, el aquí y el ahora. Y ese es el más importante que tenemos que vivir, el que tenemos que tener más presente, porque hay que entender que el pasado forma parte del ayer y no puede ser una fuente de culpabilidad. No podemos quedarnos en recordar las cosas que hicimos antes, que yo antes trabajaba mucho en esto y sentir que eso fue lo único que hicimos en nuestra vida. O que los momentos difíciles que tuvimos antes, yo por qué dejé de hacer esto, o por qué dejé de hacer aquello, y que la culpabilidad viene a nosotros a partir de ese pasado. Y también entender que el futuro no puede aturdir nuestra mente con incertidumbre y con preocupaciones de qué será mañana, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo un montón de cosas que hacer, entonces no duermo porque tengo que hacer 50,000 cosas y no ha llegado el día siguiente. Es la noche, es hora de dormir, es hora de descansar. Entonces, cuando aceptamos que las experiencias se viven tal cual y son y que vienen a nuestro presente a intentar enseñarnos algo, tenemos que sacarle el mayor provecho a nuestro día a día, disfrutar de los pequeños detalles y no perder de pronto la capacidad de asombrarse ante la vida, de asombrarse ante lo que el día de hoy me traiga a mí. Entonces puedo saber que puedo ser consciente que estoy viendo en mi presente, en las cosas que estoy trabajando, porque si nos quedamos muy aferrados al pasado, nos vamos al futuro, entonces cuando lleguemos allá nos damos cuenta de que no hice lo que quería hacer cuando era joven, por ejemplo. Porque siempre estuve preocupado en el futuro, en lo que tenía que hacer mañana, en el dinero que quería ganar, en el trabajo que quería tener, en lo que quería estudiar, y no me preocupé por disfrutar mi día. Y entonces cuando esté allá, me voy a aferrar al pasado de por qué no hice esto, por qué no hice aquello. Y va a ser como un ciclo un poco vicioso, ¿no? Entonces este es punto sumamente importante. Sé consciente de tu presente. El tercer punto es no controles las situaciones. Gestiona tus emociones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de controlar o de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos tener todo fríamente calculado? Entonces nos levantamos y decimos, bueno, hoy tengo que arreglar casa, hacer almuerzo, sacar a los perros, pagar el recibo, no sé, tener la cita con el especialista, con el odontólogo, con el médico, bueno, como sea, y organizamos nuestro día, ¿no? Y entonces tengo que levantarme a las 5 de la mañana, tengo que
no sé, 1 hora arreglar casa, luego poner la olla del arroz, porque si hay arroz hay almuerzo. Tengo que salir a la 1 porque si no, no llego a la cita con el especialista. Y empezamos a planificar todo el día y resulta que se nos quemó el arroz. Ya eso fue la excusa perfecta para dañarnos todo el resto de día, porque se nos dañó ya el horario que habían planificado, de pronto nos tocó que volver a poner otra olla y resulta que el arroz se demoró más, entonces se demoró más el almuerzo y no salía a la 1, y salía a la 1:15, y entonces llegué tarde a la cita con el especialista y todo se arruinó, porque todo lo teníamos tan fríamente calculado y queríamos controlar cada aspecto de nuestra vida que nos quedó un estrés y un cansancio que de allí no se puede sacar más. Por eso cuando algo se nos escapa de las manos por ese querer controlar cada situación, nos queda ese estrés, ese cansancio, nos duele la cabeza y nos refleja en el cuerpo y resulta que ya nos tensionamos, nos dan dolor de cabeza, queremos llorar, bueno, tratamos mal al hijo, al esposo, al jefe, al empleado, a todo el mundo y no comprendemos que es imposible controlar absolutamente todas las situaciones en nuestra vida. Cuando comprendemos eso, entonces podemos tratar, aprender a lidiar con la incertidumbre que puede traer las cosas, porque a veces no podemos planificar cada aspecto de nuestra vida. Es muy difícil controlar cómo va a salir una situación. Y cuando a veces ponemos esas expectativas de cómo va a salir algo y eso se decepciona, se generan heridas en nosotros y entonces no sabemos cómo gestionar tal vez esa frustración, ese enojo, esa tristeza y todo se vuelve una mezcla gigantesca de muchas emociones y explotamos y entonces vienen los problemas ya aparte de esas crisis que vivimos, entonces los problemas familiares, problemas interpersonales, bueno, una cantidad de cosas que nos generan mucho más estrés y muchas más tensiones. Y entonces tiramos la toalla, decimos, no, ya no puedo con esto, no quiero, no puedo y no somos capaces de levantarnos y de seguir caminando. Entonces, no controles las situaciones, gestiona tus emociones. Cuando aprendemos a lidiar con la incertidumbre que puedan traer las situaciones, el resultado de las situaciones y sabemos gestionar correctamente nuestras emociones para que nuestro estado de ánimo no dependa de las situaciones, no puede depender de ellas. Y el cuarto y último punto es apóyate en otros. Este punto también es sumamente importante. Yo siempre digo todo eso de los puntos, ¿no? Todos los puntos son sumamente importantes porque en especial porque cuando tenemos relaciones que nos brindan apoyo, nos brindan cariño, ya sea dentro o fuera de la familia, pueden ser nuestras amistades, nuestro círculo social, y tenemos estas relaciones de amor y de confianza que proveen tal vez un modelo a seguir o que nos producen estímulos de seguridad y contribuyen a afirmar de pronto esa resiliencia que nosotros tenemos, son precisamente eso. Son personas que pueden servir de apoyo para en los momentos difíciles en los que sentimos que ya no podemos poder recurrir a esta persona, tener una conversación, sentir que somos escuchados y ellos nos pueden dar esas palabras de aliento para nosotros decir, ok, no, yo sí puedo levantarme de aquí, puedo seguir adelante, puedo enfrentarme a esta situación, voy a sacar el mayor aprendizaje. A veces esas personas juegan ese rol de decirnos, ¿no has pensado tal vez que esta situación te está pasando por algo? Piensa en esto, piensa en aquello y nos ayudan a sobreponernos y a sacarle un aprendizaje a esas situaciones. Entonces, tener estas personas que nos quieran y que nos escuchen es sumamente fundamental. Y a veces puede que digamos, no, es que no tengo una persona en mi familia o no, soy una persona de pocos amigos o no soy capaz de comentarle tal vez mis problemas a mis amigos, pues tenemos grupos de apoyo que nos pueden escuchar o la iglesia, las amistades de pronto que hemos hecho en grupos sociales o no sé, un psicólogo, un profesional, un mentor espiritual que nos ayude a gestionar todas estas herramientas. Además, que también nos pueden dar una visión más amplia de las situaciones. Nos pueden decir, míralo desde este ángulo para que le puedas encontrar la solución, mira esto, mira aquello. Y eso nos ayuda a afirmar la resiliencia, a afirmar esas habilidades que nosotros ya tenemos para levantarnos y seguir.
Estos son los 4 puntos que yo quería compartirte hoy y quiero además compartirte que en la Biblia, como es la base de estos mensajes también, en Proverbios 24:16, la primera parte de este versículo dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Y esto es justamente lo que significa la resiliencia. Podemos caernos 100.000 veces, pero 100.000 veces nos podemos levantar. La vida siempre va a estar llena de momentos difíciles. Siempre sucederán cosas que nos cambien a nosotros nuestros planes. Que de pronto teníamos planeado hoy algo y sucede algo que de aquí para allá todos los meses de nuestro año van a cambiar y que no lo esperábamos y que fue muy repentino. Y que algunas cosas pueden ser muy grandes, otras muy pequeñas, pero que generan un impacto en nuestra vida. Siempre habrán piedras en el camino. La pregunta es, ¿qué hago yo en esos momentos? ¿Me dejo caer y me quedo ahí en el piso llorando? ¿O me levanto y así sea gateando, sigo avanzando, buscando el aprendizaje de cada situación, crecer y fortalecerme más? Esa es la pregunta. En Mateo 28:20, en la parte B, dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios tiene hoy para nosotros. Dios siempre nos va a acompañar en todas esas dificultades, en todos esos momentos difíciles. Siempre, pero siempre va a estar ahí para nosotros. Pero es Él el que nos hace más fuertes cuando no podemos más, cuando nos sentimos incapaces. Él está ahí y nos fortalece. Segunda de Corintios 12:10, la segunda parte del versículo dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza está allí, en Dios. Familia, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que realmente te haya gustado. Si te gustó este mensaje, dale me gusta allí. Si alguno de estos puntos tú ya lo has trabajado o ya los conocías y tienes uno nuevo, algo que tal vez pueda ayudarnos más a todos los que nos interesa este tema, entonces escríbelo ahí en los comentarios. ¿Qué habilidad, qué recurso, qué cosa podemos hacer para ser aún más resilientes? Déjanos ahí tu comentario, comparte este video para alguna persona que tal vez está pasando por un momento difícil y que le gustaría escuchar este mensaje para adquirir esa fortaleza, para saber de pronto qué hacer para salir y levantarse de esos momentos difíciles. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar todo este mensaje y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad.